Hay secretos que solo se revelan cuando crees que nadie te escucha. Hay palabras que solo se pronuncian cuando piensas que la persona equivocada está inconsciente. Y hay verdades tan devastadoras que cambian todo lo que creías saber sobre alguien en un solo instante. Lo que Sebastián Montalvo descubrió aquella tarde de octubre no fue un simple engaño, no fue una pequeña traición. Fue la confirmación de que durante 5 años completos había vivido en una mentira tan elaborada, tan perfectamente construida, que jamás habría sospechado si no hubiera decidido fingir estar inconsciente en el suelo de su propia biblioteca. ¿Desde dónde nos acompañas en este momento? ¿Qué hora marca tu reloj ahora mismo mientras escuchas esto? Sebastián no era simplemente rico. Era el tipo de hombre cuya fortuna aparecía en las páginas financieras de los periódicos sin que él lo solicitara. A sus 42 años, había construido un imperio de inversiones inmobiliarias que se extendía por 3 continentes. Vivía en una mansión de arquitectura colonial española, situada en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines que requerían un equipo completo de jardineros para mantener su esplendor. Pero toda esa riqueza, todo ese poder, toda esa capacidad de controlar imperios empresariales, no lo había preparado para lo que estaba a punto de descubrir sobre la persona en quien más confiaba. Claudia Méndez llevaba 5 años trabajando para él. Había llegado con referencias impecables, una sonrisa genuina y una historia que había tocado el corazón de Sebastián desde el primer momento. Era madre soltera de una niña de 7 años llamada Valentina. Su esposo, según contaba, con lágrimas en los ojos durante aquella primera entrevista, había muerto en un accidente de construcción 2 años antes, dejándola sola con una hija pequeña y deudas que parecían interminables. Sebastián había visto algo en ella aquel día. No solo veía a una mujer buscando trabajo, veía a alguien luchando por sobrevivir, por darle a su hija una vida mejor, por no rendirse ante circunstancias brutalmente injustas. La contrató inmediatamente. No solo eso, le ofreció un salario que duplicaba lo que ella había pedido. Leunda dio una habitación en la casa para que viviera allí con su hija. Pagó la matrícula de Valentina en un colegio privado de excelencia. Cada cumpleaños de la niña aparecía con regalos generosos. Cada vez que Claudia mencionaba alguna dificultad económica familiar, él resolvía el problema sin que ella tuviera que pedirlo. Se había convertido no solo en su empleador, sino en su benefactor, en la figura paterna que Valentina nunca había tenido, en el salvavidas que mantenía a flote a esta familia destrozada. O al menos eso era lo que Sebastián creía. La verdad, como descubriría de la manera más brutal posible, era completamente diferente. Todo comenzó aquella tarde de octubre cuando Sebastián decidió regresar temprano a casa. Había tenido una reunión importante programada en el centro de la ciudad, pero el cliente había cancelado a último minuto. En lugar de quedarse en la oficina, decidió volver a la mansión. Eran apenas las 3 de la tarde cuando su automóvil cruzó las puertas de hierro forjado de la entrada. La casa estaba silenciosa. Claudia no esperaba su regreso hasta las 8 de la noche, como era habitual los martes. Sebastián entró por la puerta principal, dejó su maletín en el recibidor y caminó hacia su biblioteca personal. Era su espacio favorito en toda la casa. Paredes cubiertas de libros desde el suelo hasta el techo, una chimenea de mármol italiano, sillones de cuero color tabaco que habían pertenecido a su abuelo. Se sirvió un whisky escocés de una botella que costaba más que el salario mensual promedio y se hundió en su sillón preferido junto a la ventana que daba al jardín trasero. Llevaba apenas 10 minutos disfrutando del silencio cuando escuchó los pasos de Claudia acercándose por el pasillo. No pensó nada al respecto. Ella siempre limpiaba la biblioteca los martes por la tarde, pero entonces escuchó su voz. Estaba hablando por teléfono. Su tono era diferente al que usaba normalmente. Había algo en su cadencia, en la forma en que arrastraba ciertas palabras, que hizo que Sebastián frunciera el ceño instintivamente. La puerta de la biblioteca se abrió.
Claudia entró sin levantar la mirada de su teléfono móvil, completamente absorta en su conversación. No había visto a Sebastián sentado en el sillón junto a la ventana. El ángulo de la puerta y la luz del sol que entraba por los ventanales lo mantenían en una zona de sombra desde su perspectiva. Y entonces Claudia dijo algo que hizo que el corazón de Sebastián se detuviera por completo. No, mi amor, te digo que el viejo idiota no sospecha nada, nada en absoluto. Sebastián se quedó completamente inmóvil. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Su respiración se volvió superficial. Su mente comenzó a procesar lo que acababa de escuchar, pero no tenía sentido. Tenía que haber escuchado mal. Tenía que ser una conversación sobre otra persona, sobre cualquier otra persona que no fuera él. Claudia continuó hablando mientras comenzaba a sacudir algunos libros en las estanterías más lejanas, dándole la espalda a Sebastián. Sí, cariño, ya sé, han sido 5 años largos, pero piensa en todo el dinero que hemos conseguido. Piensa en la casa que vamos a comprar cuando terminemos con esto. Ya casi llegamos, solo un poco más de paciencia. El whisky resbaló entre los dedos de Sebastián. El vaso cayó al suelo con un golpe sordo, derramando el líquido ámbar sobre la alfombra persa. El sonido no fue estruendoso, pero en el silencio de la biblioteca fue suficiente. Claudia se giró bruscamente, y sus ojos se encontraron con los de Sebastián. Por una fracción de segundo, el pánico absoluto cruzó su rostro. Sus pupilas se dilataron. Su boca se abrió ligeramente. Sebastián vio en sus ojos la confirmación instantánea de todo lo que acababa de escuchar. Vio la culpa, vio el miedo, vio a alguien que acababa de ser descubierta en medio de algo imperdonable. Pero Claudia era inteligente, terriblemente inteligente, y lo que hizo en los siguientes 2 segundos fue algo que Sebastián jamás habría anticipado. Sus ojos pasaron del pánico a la preocupación en un instante. Su expresión cambió completamente. Bajó el teléfono y dio un paso hacia él con las manos extendidas. «Señor Montalvo, ¿se encuentra bien?» Su voz sonaba genuinamente preocupada, como si el comentario que acababa de hacer por teléfono nunca hubiera existido, como si Sebastián lo hubiera imaginado todo. Y fue en ese preciso momento cuando Sebastián tomó una decisión que cambiaría todo. Una decisión impulsiva, instintiva, nacida de años de negociaciones comerciales, donde había aprendido que la mejor información llega cuando la otra persona cree que tienes desventaja. Dejó que sus ojos se pusieran en blanco. Dejó que su cuerpo se deslizara del sillón hacia el suelo. Se desplomó sobre la alfombra manchada de whisky con un movimiento que parecía completamente natural, completamente involuntario. Mantuvo los ojos cerrados. Controló su respiración para que pareciera irregular, superficial. Fingió estar inconsciente. Escuchó los pasos apresurados de Claudia acercándose. Sintió sus manos tocando su cuello, buscando su pulso. Su respiración estaba acelerada. Podía olerla. Perfume barato mezclado con el aroma del detergente que usaba para limpiar. «Mierda», susurró ella. «Mierda, mierda, mierda». Hubo un momento de silencio. Sebastián podía sentir que ella estaba analizando la situación. Podía prácticamente escuchar los engranajes girando en su cerebro, calculando, evaluando, decidiendo qué hacer. Y entonces Claudia volvió a hablar por teléfono. «Damián, hay un problema. El viejo se desmayó». «No, escúchame, se desmayó justo después de que me escuchó. No sé cuánto escuchó exactamente, pero su cara era como si hubiera visto un fantasma». Una pausa. Sebastián podía escuchar una voz masculina al otro lado de la línea, pero no podía distinguir las palabras exactas. «No, todavía está inconsciente. Tiene pulso, está respirando, pero está fuera. Probablemente la impresión fue demasiado para su corazón. Ya sabes que tiene problemas cardíacos. Su médico siempre le está diciendo que evite el estrés». Otra pausa. La voz de Claudia cambió. Se volvió más fría, más calculadora. «¿Qué si deberíamos llamar a una ambulancia?» «Damián, piensa un momento.
Si llamo a una ambulancia, van a hacerle exámenes. Van a revisar todo. Y cuando despierte, ¿qué crees que va a hacer? Va a recordar lo que escuchó. Va a empezar a investigar. Y todo esto, todo lo que hemos construido durante 5 años, se va a desmoronar. El corazón de Sebastián latía tan fuerte que temía que ella pudiera escucharlo. Pero mantuvo los ojos cerrados. Mantuvo su cuerpo completamente inmóvil. Cada palabra que salía de la boca de Claudia era como un cuchillo, clavándose más profundo. No, escúchame. No estoy diciendo que lo dejemos morir. Estoy diciendo que tenemos que pensar esto bien. Si despierta y empieza a hacer preguntas, podríamos perderlo todo. Los $200,000 que ya transferimos, la cuenta en las Islas Caimán, el apartamento que compramos en Miami a su nombre sin que lo supiera. Todo. $200,000. ¿Qué $200,000? La mente de Sebastián estaba corriendo. ¿Qué cuenta en las Islas Caimán? ¿Qué apartamento en Miami? Claudia continuó hablando, y cada palabra era más devastadora que la anterior. Hemos estado tan cerca, Damián, tan increíblemente cerca. En 6 meses más, con las transferencias programadas que configuré en su sistema bancario, habríamos tenido suficiente para desaparecer completamente, para empezar nuestra vida juntos con Valentina, una vida real. No esta mierda de pretender ser la viuda trágica que limpia los pisos de un millonario estúpido que se cree un santo por ayudar a los pobrecitos. Las palabras golpearon a Sebastián como balas físicas. Viuda trágica, pretender, millonario estúpido. Su esposo ni siquiera está muerto, ¿verdad? La voz de Claudia se tornó casi burlona. ¿Manuel? Por favor. Manuel está perfectamente vivo y viviendo en Guatemala con su nueva esposa. Nos divorciamos hace 7 años. Pero esta historia de la viuda desconsolada con la hija huérfana... Dios, funcionó tan perfectamente. Deberías haber visto su cara aquel día en la entrevista. Prácticamente estaba llorando junto conmigo. Lo tenía comiendo de mi mano desde el primer minuto. Sebastián sintió náuseas reales, físicas. Tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no vomitar allí mismo, para no abrir los ojos, para no gritar, para no levantarse y enfrentarla inmediatamente. Pero algo en su cerebro, la parte que lo había convertido en un empresario exitoso, le sintió y decía que esperara, que escuchara, que obtuviera toda la información antes de actuar. Valentina. Claudia soltó una risa corta. Valentina es una actriz natural. Esa niña ha estado llamándolo tío Sebas con esa voz dulce durante 5 años. Y cada vez que lo hace, él le compra algo nuevo. El mes pasado le regaló un iPad Pro porque sacó buenas notas. Un iPad Pro de $1,000 para una niña de 12 años. Es ridículo lo fácil que es manipularlo. La biblioteca estaba girando alrededor de Sebastián. O al menos así se sentía. 5 años. 5 años de mentiras, 5 años de actuación, 5 años de creer que estaba ayudando a una familia necesitada, cuando en realidad estaba siendo sistemáticamente robado y manipulado. Mira, Damián, tenemos que tomar una decisión ahora. Está inconsciente en el suelo. Su teléfono está en su bolsillo. Si lo dejo aquí y me voy, eventualmente despertará y llamará por ayuda. O no despertará y... Bueno, eso resolvería todos nuestros problemas, ¿no? Problema cardíaco. Nadie haría preguntas. Y según su testamento, que accidentalmente vi el mes pasado cuando estaba limpiando su oficina, me dejó $50,000 como agradecimiento por años de servicio leal. Irónico, ¿verdad? La sangre de Sebastián se congeló. Estaba hablando de dejarlo morir. Estaba considerando activamente la posibilidad de dejarlo morir en el suelo de su propia biblioteca. No, tienes razón. No podemos arriesgarnos a eso. Si muere ahora y alguien investiga, podrían descubrir las transferencias. Mejor llamar a la ambulancia y hacerme la empleada preocupada. La empleada leal que encontró a su amado empleador inconsciente y salvó su vida. Sí, eso funciona mejor.
Así cuando despierte, si menciona algo sobre lo que escuchó, puedo decir que estaba delirando, que fue el shock antes del desmayo. Nadie creerá al hombre que acaba de sufrir un episodio cardíaco sobre la mujer que le salvó la vida. Claudia se quedó en silencio durante un momento. Sebastián podía sentir que ella lo estaba mirando, estudiándolo, evaluando si realmente estaba inconsciente o si había algo extraño en la situación. Está bien, voy a llamar ahora. Te llamo después. Te amo, mi vida. Pronto todo esto terminará y estaremos juntos, para siempre. Sebastián escuchó el sonido de ella colgando el teléfono. Luego escuchó sus pasos alejándose rápidamente. La puerta de la biblioteca se abrió y cerró. Escuchó su voz en el pasillo, ahora completamente transformada, llena de pánico convincente, gritando por ayuda, marcando el número de emergencias. Por favor, necesito una ambulancia. Es el señor Montalvo. Se desmayó. No responde. Por favor, vengan rápido. La actuación era perfecta. Absolutamente perfecta. Si Sebastián no hubiera escuchado la conversación telefónica completa momentos antes, habría creído cada palabra. Habría pensado que ella estaba genuinamente aterrorizada, genuinamente preocupada. Sebastián permaneció inmóvil en el suelo con los ojos cerrados mientras escuchaba el caos que Claudia estaba creando. Escuchó sus pasos corriendo de vuelta hacia él, sintió sus manos tocando su rostro con una suavidad que ahora sabía que era completamente falsa. Resiste, señor Montalvo. La ambulancia viene en camino. Por favor, resiste. No me dejes. Por favor. Las lágrimas en su voz sonaban tan reales, tan genuinas. Si Sebastián no supiera la verdad, habría jurado que ella realmente se preocupaba por él. Los siguientes 15 minutos fueron una tortura. Sebastián tuvo que mantener la actuación mientras los paramédicos llegaban, mientras lo examinaban, mientras lo colocaban en una camilla. Escuchó a Claudia explicándoles que lo había encontrado inconsciente, que no sabía cuánto tiempo había estado así, que estaba muy preocupada porque él tenía antecedentes cardíacos. Todo era mentira, pero todos le creían, porque ¿por qué no habrían de creerle? Era la empleada leal, la madre soltera trabajadora, la mujer que había dedicado 5 años de su vida a cuidar de este hombre. En la ambulancia, Sebastián finalmente permitió que sus párpados parpadearan. Gimió suavemente. Los paramédicos reaccionaron inmediatamente, hablándole, diciéndole que estaba bien, que estaba en camino al hospital. Claudia estaba sentada junto a él en la ambulancia. Cuando Sebastián abrió los ojos lentamente fingiendo confusión, lo primero que vio fue su rostro. Estaba inclinada sobre él, con lágrimas corriendo por sus mejillas, con una expresión de alivio tan perfectamente ejecutada que podría haber ganado un premio de actuación. «Señor Montalvo», susurró ella. «Gracias a Dios. Pensé que lo había perdido». Sebastián la miró. Realmente la miró. Por primera vez en 5 años, la vio como realmente era. No como la viuda trágica que necesitaba ayuda, no como la madre soltera luchando por su hija, no como la empleada leal que se preocupaba genuinamente por él. La vio como una estafadora, una manipuladora experta, una actriz consumada que había estado interpretando el papel de su vida durante 5 años completos. Y en ese momento, mientras la miraba a los ojos, Sebastián tomó otra decisión. No iba a confrontarla. No todavía. No iba a revelar que sabía la verdad. Porque si había aprendido algo en sus 42 años de vida, era que la venganza servida en frío es infinitamente más satisfactoria que la ira caliente. «¿Qué pasó?», murmuró Sebastián, haciendo que su voz sonara débil y confundida. «Te desmayaste, señor Montalvo. Te encontré en la biblioteca. Estabas en el suelo. Llamé a la ambulancia inmediatamente. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? No lo sé exactamente. Quizás 10 minutos. Estaba tan asustada». Sebastián asintió lentamente, cerrando los ojos como si el esfuerzo de hablar fuera demasiado.
pero su mente estaba completamente despierta, completamente alerta, completamente enfocada en lo que vendría después. En el hospital, los doctores le hicieron todas las pruebas imaginables. Su corazón estaba bien, su presión arterial estaba ligeramente elevada, pero nada preocupante. No había signos de infarto. No había signos de ningún problema médico serio. El doctor finalmente concluyó que probablemente había sido un episodio vasovagal. Una respuesta de estrés agudo que causó una caída momentánea de la presión arterial y pérdida de conciencia. ¿Ha estado bajo mucho estrés últimamente, señor Montalvo?, preguntó el doctor. Sebastián miró a Claudia, que estaba sentada en una silla junto a su cama de hospital, con las manos entrelazadas en su regazo, con esa expresión de preocupación que ahora reconocía como completamente falsa. Sí, doctor, respondió Sebastián lentamente. Supongo que he estado bajo más estrés del que pensaba. Lo mantuvieron en observación durante la noche. Claudia se ofreció a quedarse con él, pero Sebastián insistió en que volviera a casa, que cuidara de Valentina, que no se preocupara. Ella protestó, por supuesto. Interpretó perfectamente el papel de la empleada devota que no quería dejar solo a su empleador. Pero finalmente, después de mucha insistencia de Sebastián, accedió a irse. «Estaré de vuelta mañana a primera hora», le dijo, apretando su mano con lo que parecía genuino afecto. «Si necesitas cualquier cosa en absoluto, llámame». Sebastián asintió sonriendo débilmente. «Gracias, Claudia. No sé qué haría sin ti». Las palabras le quemaban en la garganta, pero las dijo con la misma actuación convincente que ella había estado empleando durante 5 años. Una vez que Claudia se fue, Sebastián se sentó en la cama del hospital y sacó su teléfono móvil. No llamó a su abogado. No llamó a la policía. No todavía. Primero necesitaba información. Necesitaba saber exactamente qué tan profundo llegaba el engaño. Llamó a Roberto Fuentes, un investigador privado que había usado en el pasado para verificar antecedentes de potenciales socios de negocios. Roberto era discreto, eficiente, y tenía contactos que podían acceder a información que la mayoría de la gente consideraría imposible de obtener. «Roberto, necesito que investigues a alguien, y necesito que lo hagas rápido, en silencio y de manera exhaustiva». Pasó la siguiente hora dándole a Roberto toda la información que tenía sobre Claudia Méndez. Su nombre completo, su fecha de nacimiento, su número de identificación, los nombres de su hija Valentina y su supuestamente fallecido esposo Manuel. Le explicó que quería saber todo: registros bancarios, registros de propiedad, historial laboral, antecedentes criminales, conexiones familiares. Todo. «¿Cuánto tiempo necesitas?», preguntó Sebastián. «Dame 48 horas», respondió Roberto. «72 como máximo. Si hay algo que encontrar, lo encontraré». Sebastián colgó el teléfono y se recostó en la cama del hospital. El techo blanco lo miraba fijamente. Su mente estaba corriendo a 1000 kilómetros por hora, pero su corazón, irónicamente, latía con perfecta normalidad. Los monitores junto a su cama mostraban signos vitales completamente estables. Lo que Claudia no sabía era que Sebastián no había construido un imperio de inversiones inmobiliarias siendo impulsivo o emocional. Había aprendido hacía mucho tiempo que la paciencia y la estrategia siempre vencen a la reacción emocional. Y ahora iba a aplicar esa misma filosofía a esta situación. Al día siguiente, Sebastián regresó a su mansión. Claudia lo recibió, en la puerta con Valentina a su lado. La niña corrió hacia él con esa sonrisa brillante que ahora sabía que era parte del engaño. «¡Tío Sebas! Estaba tan preocupada por ti». Sebastián se agachó y abrazó a la niña. Era extraño. Incluso sabiendo la verdad, incluso sabiendo que todo era una actuación, encontraba difícil sentir ira hacia Valentina. Era solo una niña que probablemente había sido entrenada por su madre para interpretar este papel. ¿Sabía ella la verdad?
¿O realmente creía que Sebastián era el bondadoso tío que los había salvado? «Estoy bien, pequeña», le dijo, acariciando su cabello. «Fue solo un susto». Durante los siguientes 2 días, Sebastián actuó como si nada hubiera cambiado. Siguió su rutina normal. Fue a la oficina. Volvió a casa para cenar. Habló con Claudia sobre las tareas domésticas, sobre los planes para el jardín, sobre las necesidades escolares de Valentina. Todo completamente normal, todo completamente ordinario. Pero cada interacción era diferente ahora. Cada sonrisa que Claudia le daba, cada comentario aparentemente inocente, cada expresión de gratitud, todo lo veía a través de una lente completamente nueva. Veía las microexpresiones que antes no había notado, la forma en que sus ojos se endurecían por una fracción de segundo antes de sonreír, la forma en que su voz cambiaba de tono cuando hablaba de dinero, las pequeñas inconsistencias en sus historias que antes había ignorado. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no había visto las señales? Pero sabía la respuesta. No había visto las señales porque no había estado buscándolas. Había querido creer en la historia. Había querido ser el héroe que salvaba a la familia necesitada. Había querido sentirse bien consigo mismo. Y Claudia había explotado ese deseo con perfecta precisión. Al tercer día, Roberto Fuentes llamó. «Señor Montalvo, necesito verlo en persona. Lo que encontré es extenso y perturbador». Se encontraron en un café discreto en el centro de 1900, la ciudad. Roberto llegó con una carpeta gruesa llena de documentos. Se sentó frente a Sebastián y empujó la carpeta a través de la mesa con una expresión sombría. «Antes de que abras esto», dijo Roberto, «quiero que sepas que en 20 años haciendo este trabajo, rara vez he visto algo tan elaborado. Esta mujer no es una aficionada, es una profesional». Sebastián abrió la carpeta. Lo que vio en las siguientes 2 horas cambió completamente su comprensión de la situación. Claudia Méndez no era su nombre real. Bueno, técnicamente sí lo era, pero había usado al menos 3 identidades diferentes en los últimos 15 años. Claudia Méndez, Claudia Romero, Claudia Sandoval. Cada identidad venía con una historia elaborada. Cada historia diseñada para atraer a hombres ricos y solitarios. Roberto había encontrado 3 casos anteriores, 3 hombres diferentes, uno en Argentina, uno en Chile, uno en Colombia, todos ricos, todos solitarios. Todos habían contratado a Claudia como empleada doméstica después de escuchar una historia trágica sobre viudez y necesidad económica. Y todos habían sido sistemáticamente robados durante periodos que iban de 2 a 6 años antes de que ella desapareciera. Ninguno de ellos presentó cargos, explicó Roberto. 2 de ellos ni siquiera se dieron cuenta de que habían sido robados hasta mucho después de que ella se había ido. Las transferencias eran pequeñas, inteligentes, diseñadas para no levantar alarmas inmediatas. El tercero sí se dio cuenta, pero para cuando lo hizo, Claudia ya había desaparecido. Trató de rastrearla, pero no tuvo éxito. Roberto sacó otro documento de la carpeta. Manuel Gutiérrez, el supuestamente fallecido esposo, está vivo y bien. Vive en Ciudad de Guatemala con su segunda esposa y 2 hijos. Se divorciaron de Claudia hace 8 años, no 7 como ella dijo. Según declaraciones que obtuve de personas cercanas a él, la razón del divorcio fue diferencias irreconciliables. Pero cuando presioné más, descubrí que Manuel había descubierto que Claudia estaba involucrada en esquemas de fraude. Se divorció de ella para protegerse legalmente. ¿Y Valentina?, preguntó Sebastián, aunque parte de él no quería saber la respuesta. Valentina es su hija biológica, eso es real. Pero la relación entre ellas es compleja. He hablado con personas que conocieron a Claudia en sus esquemas anteriores.
Dicen que usa a Valentina como parte de la actuación. La niña es entrenada para ser encantadora, para crear lazos emocionales con las víctimas. No está claro cuánto entiende Valentina sobre lo que su madre realmente hace. Roberto continuó explicando. Había encontrado evidencia de las cuentas bancarias offshore. Había rastreado el apartamento en Miami que estaba registrado a nombre de Sebastián, pero que él nunca había autorizado. Había descubierto una red compleja de transferencias, conversiones de moneda y movimientos de dinero diseñados específicamente para ser difíciles de rastrear. ¿Cuánto?, preguntó Sebastián, finalmente. ¿Cuánto me ha robado en total? Roberto respiró profundo. Basándome en lo que pude rastrear, que probablemente no es todo porque es muy buena ocultando sus huellas, estimo entre $350,000 y $400,000 durante 5 años. Pequeñas transferencias, falsificación de tu firma en documentos, compras hechas con tarjetas de crédito corporativas que tú autorizaste para emergencias domésticas, bonos que te hizo firmar que nunca llegaron a su cuenta personal, sino a cuentas que ella controla. Es brillante, realmente. Cada transacción individual es suficientemente pequeña para no levantar alarmas, pero agregadas durante 5 años son una fortuna. $400,000. Para Sebastián no era una cantidad que lo dejaría en bancarrota. Su fortuna personal se medía en decenas de millones. Pero no era la cantidad lo que dolía. Era la traición. Era la manipulación sistemática. Eran los 5 años de mentiras elaboradas. Hay más, continuó Roberto. Encontré evidencia de que Damián Torres, el hombre con quien estaba hablando por teléfono ese día, no es simplemente su novio. Es su socio en esto. Han trabajado juntos en al menos 2 de los esquemas anteriores. Él es quien maneja el lado técnico, las falsificaciones de documentos, las transferencias bancarias internacionales, las identidades falsas. Ella es la cara, la actriz. Él es el cerebro técnico detrás de todo. Roberto sacó una fotografía de la carpeta. Mostraba a un hombre de aproximadamente 35 años, guapo de una manera ordinaria, con el tipo de rostro que olvidarías 5 minutos después de verlo. Perfectamente anónimo, perfectamente diseñado para no llamar la atención. Este es Damián. También usa varios nombres. Tiene antecedentes en Colombia por fraude financiero, pero cumplió su condena hace 10 años. Desde entonces, aparentemente ha estado trabajando con Claudia en estos esquemas. Están comprometidos, por cierto, no casados oficialmente, pero he confirmado que planean casarse una vez que acumulen suficiente dinero para retirarse, según mensajes que pude interceptar. Sebastián miró la fotografía durante largo rato. Este hombre, este completo extraño, había estado beneficiándose de su dinero durante 5 años. Había estado riendo de él. Había estado planeando un futuro construido sobre el robo sistemático de su fortuna. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Roberto finalmente. Tengo suficiente evidencia aquí para presentar cargos criminales. Podríamos hacer que los arresten hoy si quisieras. Sebastián consideró la pregunta. La respuesta obvia era ir a la policía, presentar cargos, hacer que los arrestaran, ver cómo la justicia seguía su curso, pero Sebastián no era un hombre que hacía lo obvio. No, dijo finalmente. No vamos a la policía, todavía no. Roberto lo miró con sorpresa. ¿Estás seguro? Cada día que pasa, están moviendo más dinero. Podrían desaparecer si sospechan algo. No van a desaparecer, respondió Sebastián con una confianza tranquila. Según lo que escuché, creen que están a 6 meses de su objetivo final. Creen que tengo total confianza en Claudia. Creen que su actuación es perfecta y voy a dejar que sigan creyéndolo. ¿Qué estás planeando? Sebastián sonrió. No, era una sonrisa agradable. Voy a darles exactamente lo que quieren. Voy a hacer que crean que están más cerca que nunca de alcanzar su objetivo. Y luego, cuando estén completamente comprometidos,
Cuando piensen que han ganado, voy a hacer que todo se derrumbe sobre ellos de la manera más pública y devastadora posible. Durante las siguientes 4 semanas, Sebastián ejecutó su plan con la precisión de un maestro de ajedrez moviendo piezas en un tablero. Pero primero, hizo algo que Roberto no esperaba. Contrató a un segundo investigador privado y luego a un tercero. Les dio instrucciones de rastrear cada movimiento de Claudia y Damián, cada llamada telefónica, cada mensaje de texto, cada transferencia bancaria, cada encuentro que tenían. Quería documentación completa, evidencia irrefutable, pero más que eso, quería entender completamente cómo operaban. Quería saber cada detalle de su esquema para poder desmontarlo pieza por pieza. Y mientras tanto, en casa, Sebastián actuaba como si nada hubiera cambiado. Incluso mejoró su actuación. Se volvió más confiado con Claudia, más abierto. Comenzó a hablarle sobre sus planes financieros futuros, sobre inversiones que estaba considerando, sobre cambios que pensaba hacer en su testamento. Cada conversación era una trampa cuidadosamente diseñada, y Claudia caía en cada una de ellas. Una noche durante la cena, Sebastián mencionó casualmente que estaba considerando hacer una gran inversión en un desarrollo inmobiliario en Costa Rica. Habló sobre cómo sería bueno tener propiedades allí, cómo el mercado estaba en auge, cómo podría ser una oportunidad perfecta para diversificar su portafolio. ¿Sabes qué, Claudia?, dijo, como si la idea acabara de ocurrírsele. He estado pensando en darte más responsabilidades. Has sido tan leal durante todos estos años, tan confiable. Estaba pensando en hacerte mi asistente personal oficial. Darías acceso completo a mis cuentas para manejar los pagos de las propiedades, las facturas, las inversiones. Te pagaría mucho más, por supuesto. Y sería un gran alivio para mí no tener que preocuparme por esos detalles. Los ojos de Claudia brillaron. Sebastián vio la codicia desnuda en ellos durante una fracción de segundo antes de que ella la ocultara detrás de una expresión de sorpresa humilde. Señor Montalvo, yo no sé qué decir. Es un honor que confíe tanto en mí. Te lo has ganado, respondió Sebastián. Después de todo, me salvaste la vida. Si no hubieras estado allí ese día, quién sabe qué habría pasado. Era venenoso. Las palabras eran dulces, pero Sebastián las pronunciaba con el conocimiento completo de la ironía brutal. Ella no le había salvado la vida, había considerado dejarlo morir, y ahora él estaba usando esa misma situación para manipularla exactamente de la misma manera que ella lo había estado manipulando. Esa noche, los investigadores reportaron que Claudia había tenido una larga conversación telefónica con Damián. Los habían interceptado usando equipos de vigilancia sofisticados. La conversación había sido reveladora. Damián, no lo vas a creer. Quiere darme acceso completo a sus cuentas. Total, completo acceso. Dice que quiere que sea su asistente personal. Esto es mejor de lo que jamás imaginamos. Podríamos tomar todo en 6 meses. No, espera. En 3 meses podríamos vaciar todo y desaparecer. La voz de Damián había respondido con emoción contenida. ¿Estás segura de que no sospecha nada? ¿Qué hay del desmayo? ¿Qué hay de lo que escuchó? Te dije que lo manejé. Le hice creer que estaba delirando. Y desde entonces, ha sido más confiado que nunca. Creo que el incidente realmente lo asustó. Lo hizo darse cuenta de su mortalidad. Ahora quiere tener todo organizado. Y me ve como la persona perfecta para ayudarlo. Es perfecto, Damián, absolutamente perfecto. Ten cuidado igual. No podemos cometer errores ahora. No voy a cometer errores. He hecho esto suficientes veces. Sé exactamente qué hacer. Sebastián escuchó la grabación 3 veces. Cada vez sintió una mezcla extraña de ira y algo casi parecido a admiración profesional. Claudia realmente era buena en lo que hacía. Si él no hubiera fingido estar inconsciente ese día, si no hubiera escuchado esa conversación telefónica, ella habría ganado. Habría tomado su dinero y desaparecido, y él nunca habría sabido la verdad, pero había escuchado.
y ahora tenía el control absoluto de la situación. Durante las siguientes 2 semanas, Sebastián comenzó el proceso oficial de darle a Claudia acceso a sus cuentas. Pero lo que ella no sabía era que cada cuenta que él le daba acceso era una cuenta especialmente creada para este propósito. Eran cuentas reales, con dinero real, pero estaban completamente separadas de sus finanzas principales. Y cada transacción que se hiciera desde esas cuentas estaba siendo monitoreada por un equipo de abogados financieros y expertos en fraude que Sebastián había contratado. Era una trampa de miel. Y Claudia estaba caminando directo hacia ella. Tomó apenas una semana, después de obtener acceso para que Claudia comenzara a mover dinero. Pequeñas cantidades al principio, 5,000 aquí, 10,000 allá. Cada transferencia cuidadosamente disfrazada como gastos legítimos. Compras para la casa, reparaciones, bonos para empleados que no existían. Era el mismo patrón que había usado durante 5 años, pero ahora, con acceso directo, podía moverse más rápido. Sebastián dejó que continuara durante 3 semanas. Dejó que se sintiera confiada. Dejó que creyera que estaba funcionando. En total, en esas 3 semanas, Claudia transfirió $150,000 de las cuentas trampa hacia las cuentas offshore que ella y Damián controlaban. Y todo fue documentado. Cada transacción, cada transferencia, cada conversación telefónica donde celebraban su éxito. Entonces, en la 4ª semana, Sebastián hizo su movimiento. Era un viernes por la tarde. Sebastián había organizado una cena en la mansión. Había invitado a varios de sus amigos cercanos, socios de negocios, y curiosamente, al detective Morales de la Unidad de Crímenes Financieros de la policía, aunque Claudia no sabía quién era. Lo había presentado como un amigo del club de golf. Claudia había preparado la cena, como siempre. Había servido los platos con esa sonrisa perfecta. Había sido la empleada modelo. Encantadora, eficiente, completamente en su papel. Después de la cena, cuando todos estaban reunidos en el salón principal con copas de vino, Sebastián se puso de pie. Levantó su copa como si fuera a hacer un brindis. Quiero agradecerles a todos por venir esta noche, pero también quiero aprovechar este momento para hacer un anuncio especial. Claudia, que estaba en la parte posterior de la habitación, lista para retirarse a la cocina como siempre hacía después de servir, se detuvo. Algo en el tono de Sebastián la hizo quedarse. Como muchos de ustedes saben, continuó Sebastián, hace algunas semanas sufrí un episodio médico. Me desmayé, y fue mi empleada, Claudia Méndez, quien me encontró y llamó a la ambulancia. Probablemente me salvó la vida ese día. Hubo murmullos de aprobación alrededor de la habitación. Claudia sonrió humildemente, jugando perfectamente su papel. Ese incidente me hizo reflexionar sobre muchas cosas, dijo Sebastián. Me hizo pensar sobre la confianza, sobre la lealtad, sobre cómo vemos a las personas en nuestras vidas. Su tono cambió ligeramente. Se volvió más serio, más frío. También me hizo pensar sobre las mentiras, sobre cómo a veces las personas que creemos que nos están ayudando en realidad nos están robando. Sobre cómo la máscara de lealtad puede ocultar la cara de la traición. El ambiente en la habitación cambió. La gente comenzó a darse cuenta de que esto no era un discurso de agradecimiento normal. Claudia palideció. Sebastián vio sus ojos moverse hacia la puerta, calculando distancias, evaluando opciones de escape. Claudia Méndez, dijo Sebastián, mirándola directamente. O debería decir Claudia Romero. O quizás Claudia Sandoval. ¿Qué nombre prefieres hoy? El silencio en la habitación era absoluto. Todos se habían girado para mirar a Claudia. No sé de qué estás hablando, dijo ella, pero su voz tembló. La actuación, por primera vez en 5 años, se estaba resquebrajando. Creo que sabes exactamente de qué estoy hablando, respondió Sebastián. Estoy hablando de los casi $400,000 que me has robado durante 5 años. Estoy hablando de las cuentas offshore, del apartamento en Miami registrado.
a mi nombre sin mi conocimiento, de las 3 víctimas anteriores en Argentina, Chile y Colombia, de tu socio Damián Torres, de cada mentira que me has dicho desde el primer día que entraste a mi casa. Claudia retrocedió un paso. Sus ojos buscaron frenéticamente una salida. Y estoy hablando, continuó Sebastián, su voz fría como hielo, de la conversación telefónica que escuché ese día. La conversación donde me llamaste viejo idiota, donde discutiste con tu novio si deberías dejarme morir en el suelo, donde te reíste de lo fácil que era manipularme. Estabas inconsciente, susurró Claudia. Era lo único que pudo decir. La admisión involuntaria. No, respondió Sebastián. No lo estaba. Fingí estarlo. Porque una vez que escuché las primeras palabras de tu conversación, supe que necesitaba escuchar más. Necesitaba saber exactamente quién eras, y ahora lo sé. Se giró hacia el detective Morales, quien se había puesto de pie. Detective, creo que tiene suficiente evidencia ahora. Morales asintió, sacó su placa y se acercó a Claudia. Claudia. Méndez, estás bajo arresto por fraude, robo, falsificación de documentos y conspiración. Tienes derecho a permanecer en silencio. Pero Claudia no se quedó en silencio. En lugar de eso, mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas, miró a Sebastián con un odio puro y cristalino. Lo hice porque gente como tú se lo merece, escupió. Hombres ricos, solitarios, patéticos, que pagan por sentirse como héroes, que pagan por tener a alguien que pretenda que son importantes. Lo único que hice fue tomar lo que debías pagar de todos modos por la fantasía de ser una buena persona. Tal vez tengas razón, respondió Sebastián tranquilamente. Tal vez fui patético, tal vez quería ser el héroe, pero la diferencia entre tú y yo es que yo finalmente vi la verdad, y tú nunca viste venir esto. Claudia fue sacada de la casa esa noche. 2 días después, Damián Torres fue arrestado intentando cruzar la frontera hacia Panamá. La red completa fue desmantelada. Las cuentas offshore fueron congeladas. El apartamento en Miami fue confiscado. 3 de las 4 víctimas anteriores fueron contactadas y se unieron a las acusaciones criminales. El juicio duró 6 meses. Claudia fue sentenciada a 15 años de prisión. Damián recibió 12 años. Ambos fueron ordenados a pagar restitución completa a todas sus víctimas, aunque Sebastián sabía que nunca vería ese dinero de nuevo. Pero no fue por el dinero que hizo todo esto. Fue por el principio. Fue por asegurarse de que no pudieran hacerle esto a nadie más. Valentina fue colocada con su padre, Manuel, en Guatemala. Sebastián nunca supo cuánto sabía la niña sobre las actividades de su madre. Parte de él esperaba que fuera inocente, que realmente hubiera creído que él era el bondadoso tío Sebas, que sus sonrisas hubieran sido genuinas, incluso si las de su madre no lo fueron. Decidió creer eso. Era más fácil. Los meses después del juicio fueron extraños para Sebastián. La mansión se sentía vacía de una manera que nunca había sentido antes. Contrató a nuevos empleados, por supuesto, pero esta vez con verificaciones de antecedentes exhaustivas. Esta vez con precauciones. Esta vez sin dar demasiada confianza demasiado rápido. Había aprendido su lección. Pero el precio de esa lección había sido alto. Una tarde, casi un año, después de que todo terminara, Sebastián estaba sentado en su biblioteca, en el mismo sillón donde había estado sentado aquel día de octubre, cuando escuchó la conversación que cambió todo. La mancha de whisky en la alfombra persa había sido limpiada hacía mucho tiempo, pero él todavía podía verla cuando cerraba los ojos. Su abogado había llamado esa mañana con noticias. Habían recuperado aproximadamente $180,000 de las cuentas congeladas. No era todo, pero era algo. El resto probablemente estaba perdido para siempre, gastado o movido a lugares tan oscuros que nunca podría ser rastreado. Pero mientras Sebastián estaba sentado allí, copa de whisky en mano, no estaba pensando en el dinero.
Estaba pensando en la confianza, en cómo algo tan valioso puede ser tan fácilmente explotado, en cómo el deseo de ayudar a alguien puede convertirse en un arma contra ti. Se preguntó si Claudia había sido siempre así, si había nacido con esta capacidad para la manipulación, o si algo en su vida la había llevado por este camino. Se preguntó si alguna parte de ella, en algún momento, durante esos 5 años, había sentido algo genuino hacia él. Si Valentina realmente lo había querido, o si todo, absolutamente todo, había sido actuación. Nunca lo sabría, y tal vez eso era lo que más dolía. Su teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Era Roberto Fuentes. Sebastián, pensé que deberías saber. Claudia está dando entrevistas desde la prisión. Hay un documentalista que está haciendo un programa sobre estafadores profesionales. Ella está contando su versión de la historia. Su versión. Sebastián sintió curiosidad a pesar de sí mismo. Sí. Está diciendo que lo que hizo estaba justificado porque los ricos tienen demasiado dinero de todos modos. Que ella era como Robin Hood, tomando de los ricos. Obviamente, está omitiendo el hecho de que se quedó con todo el dinero. Se está pintando como una especie de antihéroe, y aparentemente hay gente que le cree, que la ve como una víctima del sistema. Sebastián se rió. No fue una risa alegre. Por supuesto que lo hace, incluso ahora, incluso detrás de las rejas, sigue actuando, sigue manipulando. Sigue construyendo narrativas que la hacen ver mejor. ¿Quieres que haga algo al respecto? No, respondió Sebastián después de un momento. Déjala tener su narrativa. Déjala creer lo que necesite creer. La verdad está en los registros del tribunal. Las personas que importan conocen los hechos. El resto puede creer lo que quiera. Colgó el teléfono y miró por la ventana hacia los jardines. El sol estaba comenzando a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. Sebastián pensó en cómo había cambiado durante el último año. Era más cauteloso ahora, más escéptico, menos dispuesto a confiar inmediatamente. Parte de él odiaba eso. Odiaba que Claudia le hubiera robado no solo su dinero, sino también parte de su capacidad para creer en la bondad básica de las personas. Pero otra parte de él entendía que tal vez eso no era completamente malo. Tal vez había sido demasiado ingenuo antes. Tal vez había necesitado este despertar brutal para ver el mundo como realmente era, no como él quería que fuera. Había recibido muchas ofertas después del juicio. Ofertas para dar entrevistas. Ofertas para escribir un libro. Ofertas para aparecer en programas hablando sobre cómo identificar estafadores. Había rechazado todas. Esta no era una historia que quisiera monetizar. No era una experiencia que quisiera convertir en entretenimiento para las masas. Era algo personal. Algo doloroso. Algo que lo había cambiado fundamentalmente. Pero si había aprendido algo de todo esto, era que la vulnerabilidad no es debilidad. Querer ayudar a alguien no te hace idiota. Confiar no te hace ingenuo. Lo que te hace vulnerable es no aprender de tus errores. Es dar la misma confianza ciega una y otra vez sin verificar, sin cuestionar, sin protegerte a ti mismo. Sebastián había aprendido esa lección de la manera más difícil posible. Y aunque le había costado casi $400,000 y 5 años de su vida, en cierto modo, también le había dado algo valioso, le había dado claridad, le había dado comprensión, le había dado la capacidad de ver más allá de las máscaras que la gente usa. Terminó su whisky y se levantó del sillón. Mañana tenía reuniones, tenía negocios que atender, tenía una vida que vivir, y lo haría con los ojos bien abiertos esta vez, porque al final eso es lo que sobrevive cuando la confianza se rompe, no las cicatrices, no el cinismo, la sabiduría.
Y Sebastián Montalvo era ahora un hombre considerablemente más sabio. La historia de Sebastián nos confronta con preguntas incómodas sobre nosotros mismos. ¿Hasta qué punto confiamos en las personas que nos rodean? ¿Cuánto de lo que vemos en otros es real y cuánto es la proyección de lo que queremos ver? ¿Es posible mantener la bondad y la generosidad sin volvernos vulnerables a la manipulación? No hay respuestas fáciles, pero quizás la lección más importante es que la verdadera fortaleza no viene de levantar muros alrededor de tu corazón. Viene de saber cuándo confiar, cómo confiar y entender que incluso cuando esa confianza es traicionada, sobrevives, aprendes, creces y sigues adelante, con los ojos abiertos, pero el corazón todavía capaz de sentir. Si esta historia te movió, te hizo reflexionar o te recordó que la realidad a veces supera cualquier ficción, me encantaría saber qué piensas. Déjame un comentario contándome tu perspectiva y si crees que esta historia merece ser escuchada por más personas, considera suscribirte. Nos vemos en la próxima historia.